Ya bien, entonces estábamos diciendo que la estructura del riñón tiene dos partes. Una periférica, que es la corteza, y una porción medular, una porción medular. Y decíamos que, que desde la corteza hacia la médula se distribuye esta estructura que se llama la estructura morfofuncional o anatomofuncional del riñón, que es la nefrona. Y la nefrona tiene una porción inicial, esta de aquí, que se llama glomérulo. Es decir, aquí en el glomérulo es donde se realiza prácticamente la filtración glomerular. Por eso se llama filtración glomerular. Ahí está la función fundamental del riñón. Es decir, ella es la que da la, la integridad de la funcionalidad renal, el glomérulo. Porque estos son tubos, todos estos que tú ves aquí, son tubos, ya vamos a decirles el nombre, ¿no? En donde, por donde camina todo lo que se filtró aquí, en el glomérulo, lo que se filtró en el glomérulo. Hagan idea del el filtro, qué sé yo, de café, la chuspa, ¿cómo se llama todo eso? Es decir, que luego de ellos sale por aquí ya el contenido que va a ser eliminado y en algunos casos ya vamos a ver que puede todavía reabsorberse por difusión algunas sustancias que son necesarias y que pueden hacerse. Pero ¿qué quiero yo decir? ¿Cuál es el mensaje aquí? Es que aquí en la corteza se encuentran los glomérulos y la integridad del riñón en esta corteza, como ven ustedes aquí, está dado mm, por la integridad de los glomérulos. Y cuando nosotros hacemos una valoración externa a través de una ecografía o de una tomografía, siempre estamos viendo la corteza y midiendo la corteza. Si tú tienes una corteza de 1 centímetro, por decirlo así, en 0,05 centímetros, la mitad. La mitad quiere decir que ya se destruyeron la mitad de los glomérulos, o sea que ese riñón se está dañándose. Y si por alguna razón ya no hay nada o hay 1 hito, 2 milímetros, quiere decir que ya no hay posibilidad de filtrar. Ya no hay con qué filtrar. En la llamada insuficiencia renal. En la insuficiencia renal. Quiere decir que el riñón es insuficiente para filtrar su filtración glomerular. Por eso es que hemos de decir siempre que en la corteza, en la estructura de la nefrona que más predomina es el glomérulo. Y al hablar de glomérulo estamos hablando de integridad renal. Y esta integridad renal se le puede valorar a través del eco, de la eco, a través de la tomografía, viendo la distancia que existe entre la médula y la periferia. Aquí están los glomérulos renales. Si tú estás con algún problema renal, esto automáticamente se te va disminuyendo. No es que se atrofia, sino que los glóbulos comienzan a disminuir, hacen y por supuesto, para que esto ocurra, pasaste tanto tiempo enfermo, ¿no te preocupó? ¿No te preocupó que tuviste algún problema de infecciones renales, por ahí pasó, te tomaste antibióticos, seguiste y así pasaron los años y los años, porque uno cree que no se puede enfermar, peor cuando se es joven, uno se cree que no se enferma de nada. Y el problema renal, la insuficiencia renal es muy frecuente, especialmente y en niños. Un pediatra ya les he contado. Entonces ahí encontramos nosotros este problema. Muy bien, entonces la corteza renal. La médula, en cambio, vamos a encontrar estas estructuras. Es estas de aquí, tienen una pirámide. Es una pirámide. Estas se les conoce también con el nombre de pirámide de Malvern. Y entre pirámide y pirámide hay un espacio, lo que se conoce con el nombre de columnas, columnas de Bertin. Estas son las columnas de Bertin. Estas son las pirámides, estas son las columnas. Estas son las pirámides, estas son las columnas. Mira la pirámide
una base y un vértice interno. Aquí hay una puntita, un agujerito, se le conoce también como papila. En este agujerito es el sitio colector. Es decir, ahí ya vamos a ver la nefrona. Entonces, la nefrona, el glomérulo se encontraba aquí y luego comenzaban los conductos colectores. Entonces, aquí está el de la corteza y luego tienes un tubo contorneado proximal que se llama. Luego tienes una estructura en forma de una asa, ¿se le ven? Entonces luego tienes el tubo contorneado distal y luego tienes colectores, conductos colectores, así como un alcantarillado, ¿no? Es decir, aquí están los conductos colectores y los conductos colectores van desembocando así, vean ustedes, uno al lado de otro, de tal manera que aquí termina en un solo conducto colector. O sea, aquí recogió toda la filtración glomerular en un conducto colector aquí a este nivel, en ese orificio que se llama el orificio papila o papila renal, que finalmente es el orificio por donde sale la orina para localizarse, para depositarse en esta estructura que se llama cáliz menor. Yo le decir, en un vasito pequeño. O sea que primero terminan las pirámides, terminan en este vaso pequeño, en donde se recoge ya la orina, y cuando ya se llenan estos vasos pequeños van a desembocar en otros vasos más grandes que se llaman cálices mayor. Entonces, ¿qué diríamos de la estructura? Diríamos que de la estructura que en la corteza fundamentalmente, no quiere decir que no haya, como ustedes ven de dibujo, hay parte de los tubos, ¿no es cierto? Pero especialmente, ¿qué es lo que tú vas a encontrar aquí? Son los glomérulos. Los glomérulos, que es la estructura anatomofuncional del riñón, ¿cierto? Que es el sitio donde se filtra. La estructura es la nefrona. Pues la nefrona es todo eso. Veamos si tengo una lámina más bonita. Ya. Entonces, miren ustedes. Aquí tienes el glomérulo. Este es el glomérulo. Mira cómo vienen, cómo llega aquí una arteriola eferente. Llega acá y aquí se hace un anillado y se produce la filtración por difusión, ¿no? En este espacio, que es el espacio de la cápsula. Este es el glomérulo. Aquí tiene su espacio. Este es la agrupación de las arterias aferentes, ¿no? Las arterias aferentes que penetran aquí, se filtra y se filtra aquí. Y el contenido llega a este espacio que se llama espacio capsular, y luego ya va por el tubo contorneado proximal. Y mira cómo las paredes de tubo contorneado proximal tienen estas células con unas pequeñas fibras, y ahí están, ¿no? Contribuyen a movilizar el contenido urinario. O sea, de aquí, de esta filtración sale, ¿no? Y luego la sangre que vino acá, se filtró, sale por acá, formar la arteriola eferente. Sale para eferente, y luego ya va a la irrigación, a formar parte del sistema de irrigación renal, que ya vamos a ver. Es importante conocerle a esta estructura, la mácula densa y la rama ascendente de las ADGN. Es decir, estas son células que ya habíamos visto, las justaglomerulares, tienen que ver con la función de la renina angiotensina 1 y 2, que les van a explicar detalladamente en fisiología y que forman parte del regulador de la tensión arterial. Entonces, este es un glomérulo, este es una nefrona. Entonces, ¿qué era la nefrona? La nefrona está constituido por esta estructura que se llama glomérulo. Dentro del glomérulo está la cápsula de Bowman, todo esto se llama Bowman. Tener el lobulillo arterial por donde penetra la arteria aferente y sale la arteria eferente, ¿no es cierto? Entra aquí, aquí se produce la filtración,
Aquí está la cápsula y esta es la membrana. Esta es la membrana de filtración. La membrana de filtración y finalmente sale el contenido renal. Pasa a los tubos contorneados. Mira cómo son contorneados. Los contorneados proximales. Los contorneados proximales. Luego el contorneado va por el asa de Henle. Este tiene un asa descendente. Luego tienes una asa ascendente y termina en el tubo contorneado distal. Este es el tubo contorneado distal que finalmente luego terminas en el conducto colector. El conducto colector es el que va a terminar en la papila. Mira acá un poco más esquemático. Es el glomérulo, los tubos contorneados proximales, asa de Henle, tubo contorneado distal y vas a los conductos colectores. Y los conductos colectores son eso, van colectando de las diferentes estructuras y así van dando y van a depositarse también en otro conducto colector hasta terminar aquí en la papila. La papila, ¿dónde está? En el vértice de la pirámide. Lo que entonces encontramos más en la corteza, glomérulos. Claro que tienes parte de los tubos contorneados proximal, distal y algo del asa de Henle. Luego el resto ya penetra acá en la médula, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que más vamos a tener en la pirámide, dentro de la pirámide, en la médula, vamos a tener tubos colectores? No quiere decir que tengas un poquito de asa de genes, si tienes, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que más está aquí? Son los colectores. Entonces yo te puedo preguntar cualquier rato y te digo, en la corteza, ¿qué es lo que predomina? Y te digo, todas estas estructuras y vos me dices lo que más predomina son los glomérulos. Y cuando yo te pregunto en la médula, en la pirámide, ¿qué es lo que más encuentras? Tú me vas a decir, lo que más se encuentra ahí son los tubos colectores. No quiere decir que no hay parte de los otros. Mira esta asa de Henle que llega hasta abajo, ¿no? Y sube. No quiere decir que la asa de Henle no esté en la pirámide, ¿no es cierto? Sí está, pero ¿qué es lo que predomina ahí? Es los tubos colectores, este tubo colector. ¿Qué están viendo ustedes en esta gráfica? En esta gráfica encuentras que alrededor de los tubos contorneados proximales y tubos contorneados distales hay capilares que le rodean. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estos capilares todavía funcionan, o sea, también hay una actividad funcional. A través de estos capilares puede difundirse, de hacer difusión o puede absorberse sustancias que se necesitan, como bien lo dijo una compañera en la clase anterior, si es que se quiere retener electrolitos a través de estos capilares que rodean a la estructura de la néfrona, lo captan, o ya sea hidrogeniones o le ponen bicarbonato, etcétera. Es decir, se realiza funciones de difusión a través de estos conductos también. No tanto como aquí es la mayor parte, pero estos como contribuyen a rescatar lo que puede perderse o lo que... Entonces, ¿qué hemos encontrado nosotros? ¿Qué hemos encontrado aquí en el corte? Hemos encontrado digamos, la médula formada por las pirámides, unos espacios que se encuentran entre las pirámides, que son las columnas de Bertín. Estas columnas de Bertín, ¿cuál es la característica? Aquí habrá tubos contorneados proximales, distales, colectores. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Miren, ¿qué puede haber ahí? Chicos, ya me abandonaron, ya se fueron. O sea, No me escucharon, miren, ¿qué habrá ahí en las columnas de Bertín? Los colectores. Los corpúsculos renales. ¿Los corpúsculos de qué? La corteza renal. Los corpúsculos renales. No, pues eso estaba en la corteza, o sea que no me escucharon. No me escucha, o sea que estaba hablando solito yo con la pantalla aquí.
Los ¿Cuáles corpúsculos. son las columnas de Bertin? ¿Qué encuentran? Vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. ¿Quién dijo eso? Yo, doctor. ¿Cuál yo no te veo porque estoy? María Ríos. Ah, María Dios. Claro, pues no ves vasos. Ve cómo viene la arteria renal. Por eso te pongo la gráfica para que veas. O sea, tú vienes aquí y encuentras que los vasos, mira, vasos como dan las cosas de la médula. Luego, no solamente que vienen los vasos aquí, son los interoculares, sino que también vienes acá, a la base de la pirámide, y va a dar todas estas ramitas, ¿ve? Es como da las ramas. Desde aquí salen unas chiquitas, ¿ve? Unas chiquitas, que será la arteria aferente. La arteria aferente, ¿que va a dónde? ¿Que va a dónde, compañera Angie Chango? ¿A dónde va? la vena renal. ¿A dónde dice? ¿A dónde va? Al hilo renal. Decíamos que mira estas arterias chiquitas. Ve, si ves, ve, La corteza. las arterias aferentes. ¿A dónde irán estas arterias aferentes? Hacia las columnas y los vasos ¿A renales. dónde? Hacia los glomérulos. A los glomérulos. Ahí son las arterias aferentes. Aquí está. Esto está aquí en grande, macroscópico. Este está un poquito más microscópico. Y aquí está un solo glomérulo con sus arterias. Por eso está todo irrigado. Si le ven, estos son vasos. Los rojos que ven ahí son vasos. Y tienes la arteria renal, que se llaman arterias segmentarias, interlobulares, y estas de aquí van a dar finalmente las arterias que van a llevar la sangre a filtrar al glomérulo. El glomérulo es un filtro, una chuspa. ¿Sí conoces la chuspa de café? Sí, lo- Esto tienen que entenderlo, entender bien, compañeros. Si esta es una patología súper importante. Uno tiene que conocer esto. Este es el glomérulo. Mira cómo viene por aquí la arteria. Es una arteriola. ¿De dónde vino? De eso que estoy señalándoles. Ve aquí. Entonces, mira cómo está aquí. Glomérulo, los conductos en las asas de Henle, y luego vienen los conductos colectores y terminan acá. Terminan estos vasitos, que yo les llamo vasitos, que son los cálices menores. Entonces, aquí se llena el cáliz menor, y cuando ya se llenen los cálices, se unan tres cálices menores y forman un cáliz mayor. Y este es el cáliz mayor. Este recoge de tres pirámides, este también recoge de varias pirámides, este también recoge de varias pirámides y forma el cáliz. De tal manera que el cáliz mayor son unas dos o tres cáliz mayor, y todos estos terminan en un embudo, en este embudo de acá. pelvis Este renal. de acá, que se conoce con el nombre de pelvis renal. Y luego del vértice del embudo nace esto que se conoce con el nombre de uréter. Uréter. ¿Comprendieron, compañeritos? Sí, doctor. Sí, doctor. Mira, entonces, mira cómo viene la arteria. Penetra la arteria en el parénquima, acompañado de sus venas, siempre, ¿no es cierto? Sí. Acompañado de sus venas, viene aquí su arteria, va por el espacio entre las dos pirámides. ¿Cómo se llamaba ese espacio? Las columnas. Columna renal. Las columnas renales. La columna de Bertin pasa por las columnas de Bertin, es vasos, llega a la base de las pirámides. Mira cómo da esta arteria en la base, y de cada una de ellas van a nacer las ramas periféricas, las arteriolas, y de cada una de estas chiquititas, ve cómo salen las arterias aferentes. ¿Y van a dónde? A los glomérulos. Aquí hay un glomérulo. Aquí se filtra y viene ya a formar el conducto excretor, es decir, va a formar las estructuras ya filtradas
que van a dar la orina, ¿no es cierto? Pero filtrar significa muchas cosas. Filtrar significa que elimina las sustancias del metabolismo, lo que habíamos visto en función del riñón. Elimina las sustancias de los metabolismos. Regula el equilibrio hidroelectrolítico. Regula el equilibrio ácido básico. Elimina todas las sustancias tóxicas, drogas. Si es que no puede filtrar y no puede eliminar, todo se queda en la sangre. Y al quedarse en la sangre, usted está en una circunstancia tóxica interna, que si es que hay un desequilibrio hidroelectrolítico grave de sodio, de cloro, potasio, si existe un desequilibrio grave de hidrogeniones y bicarbonato, ácido básico, se muere. La persona se muere. Así nomás es de fácil de entender. Es decir, si es que el riñón no funciona y si su unidad anatómico-funcional no funciona, la nefrona, y si es que la parte de la nefrona, el glomérulo, no filtra, usted se muere. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Dice, inventó el riñón artificial. Hace con el riñón artificial, saca, conecta todas las sustancias tóxicas de la arteria renal o de las arterias y le mandan a un aparato hacia afuera para filtrarle la sangre de usted. El filtrarle a un lado ese se llama riñón artificial y el procedimiento se llama diálisis. Porque su riñón, su glomérulo, usted le destruyó. Porque usted lo da por varias razones. Entre ellas por no llegar a acudir donde un médico. O si acudió donde un médico, espero que no sean ustedes, no, porque para eso se les está enseñando. Y por eso tienen que estudiar en una infección de vías urinarias, en vez de saber por qué hay la infección de vías urinarias, lo único que dan es tomen estos antibióticos y curas. Va otra vez donde usted, otra vez con infección, tome estos antibióticos y cúrase. Entonces, ¿qué estaba pasando? Estaba pasando que había un proceso infeccioso progresivo aquí, en algún lado. Y esto fue afectándole al riñón, de a poquito, de a poquito. O tenía un cálculo, tenía una malformación renal, una malformación de los uréteres, o estaba la orina desde la vejiga hacia los uréteres, en fin. También hay enfermedades como es antígenos, anticuerpos inmunológicas. También existe reacción de antígeno anticuerpo a sustancias extrañas, como ocurre con algunas glomerulopatías, como el lupus, por ejemplo. ¿Cierto? Pueden de haber escuchado. Entonces, estas son enfermedades que ocurren y dañan, van dañando, aquí van dañando la parte de filtración. ¿En dónde estaba la filtración, compañero? Come Luis. En el glomérulo. En el glomérulo. ¿En qué parte del glomérulo? Cápsula. En la cápsula. Ya. ¿Y en qué parte de la cápsula? Pues aquí tenías la cápsula. Esta es la cápsula. Todo esto es la cápsula. Pero aquí ves una capa, esta. Esta es la que va filtrando finalmente. Esta es la membrana de filtración. Este de aquí. Y aquí, la orina al tubo contorneado proximal. Aquí hay un espacio capsular. El espacio. Aquí el endotelio de la arteria, el endotelio de la arteriola. A través del endotelio arteriolar viene acá la cápsula, el espacio capsular. Y aquí tienes la membrana que lo filtra. Lo filtra para luego salir. Vamos a ver si... Un poquito esto.
¿Están viendo? Sí, doctor. Sí, Solo doctor. que no se No se escucha muy escucha. claro, doctor. Escucha. Tenía que hacer, creo. tiene que compartir el audio de la computadora, doctor. Vamos a ver. Preguntan mucho y se tiene en cuenta muchísimo a la hora de estudiar fisiología renal y es filtración glomerular. Vamos a hablar acerca de filtración glomerular, un tema un poco denso, pero como siempre lo vamos a hacer de una manera absolutamente fácil, absolutamente entendible, solamente tener en cuenta algunos daticos, estar muy atentos en ciertos detalles y les aseguro que va a quedar absolutamente claro el tema. Les había dicho que la filtración glomerular se basaba pues, en la estructura o en el aparato de filtración que sería el capilar glomerular, la membrana basal glomerular, que en este caso la omití, y la cápsula de Bowman, las células epiteliales viscerales de la cápsula de Bowman, o también conocidos como pocitos. Y es lo que básicamente represento acá. Además agrego también una estructura que les había mencionado en otras clases, que son los capilares peritubulares. Los capilares que a partir de la arteriola eferente, con E, a partir de la arteriola eferente se forman para el proceso de reabsorción, que cubren y rodean el túbulo contorneado proximal, el distal, y favorecen el proceso de reabsorción. Son estas las estructuras que tengo. Acá tengo parte del túbulo contorneado proximal con sus células epiteliales. Porque estos son los protagonistas de la siguiente historia. Resulta que para que se genere el proceso de filtración glomerular, naturalmente lo primero que debe ocurrir es el paso de las sustancias filtradas del plasma desde el capilar glomerular hacia el espacio de Bowman, desde el capilar hacia la cápsula de Bowman, donde se va a empezar a acumular en primera instancia. Entonces podríamos decir, para ir entrando en detalles, que la excreción urinaria, lo que el paciente va a eliminar, depende de la filtración glomerular, y depende también de otras dos circunstancias. Vamos a ver Se están viendo, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sangre entra al nefrón por el glomérulo, donde ocurre el primer proceso fisiológico renal, la filtración glomerular. El plasma sanguíneo atraviesa las paredes de los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman para llegar al espacio de Bowman. Este líquido recibe el nombre de filtrado glomerular
y contiene todas las sustancias presentes en el plasma, excepto las proteínas plasmáticas, moléculas que no son filtradas por su gran masa molecular, y los elementos figurados. El filtrado glomerular es distinto a la orina porque su composición es modificada en el transcurso de su paso desde la cápsula de Bowman a los túbulos. Los dos procesos involucrados en esta transformación son la reabsorción tubular y la secreción tubular. La asociación entre el túbulo por donde va el filtrado y los capilares peritubulares permite el intercambio de material entre la sangre y el filtrado, de manera que cuando la transferencia de sustancias se realiza desde el espacio tubular hasta la sangre peritubular, el proceso lleva el nombre de reabsorción tubular. Este proceso ocurre principalmente a nivel del túbulo proximal y asa de Henle, donde se reincorpora a la sangre agua y sustancias útiles al organismo, glucosa, sodio, potasio y calcio. El movimiento desde la sangre peritubular hacia el espacio del túbulo se denomina secreción tubular y ocurre a nivel del túbulo distal. En este proceso, sustancias como el amonio, iones potasio e hidrógeno son secretados desde la sangre peritubular hacia el filtrado, así como también la eliminación de ciertos fármacos del organismo ocurre de esta manera. La excreción y concentración de metabolitos y sustancias tóxicas consiste en retirar los productos metabólicos de la sangre y excretarlos por la orina. Entre estos productos de desecho se encuentran la urea, resultante del catabolismo de las proteínas, el ácido úrico, resultante del catabolismo de los ácidos nucleicos, la creatinina, que resulta del metabolismo del músculo, la bilirrubina, procedente del metabolismo de la hemoglobina, metabolitos de hormonas y otros. Algunos de ellos son relativamente inocuos, pero la acumulación de otros, cuando la función renal está dañada, causa algunos de los trastornos de las funciones corporales observadas en las enfermedades renales graves. Los riñones tienen otra función excretora general, la eliminación de productos químicos extraños como fármacos, pesticidas o aditivos de alimentos. Para llevar a cabo esta función, en cada una de las nefronas se producen dos procesos fundamentales, la filtración glomerular y el transporte tubular. La formación de la orina comienza por la filtración del plasma en el glomérulo hacia la cápsula de Bowman. Se filtran unos 125 mililitros de plasma por minuto, lo que corresponde a un 20% del plasma que pasa por el riñón. Más del 95% del filtrado se reabsorbe normalmente en los túbulos y el resto se elimina en forma de orina. A pesar de su gran permeabilidad, la membrana glomerular tiene una cierta selectividad en función del diámetro, la configuración molecular y la carga eléctrica de las moléculas. Así, es prácticamente impermeable a las proteínas y elementos celulares, pero es muy permeable al resto de compuestos disueltos en el plasma. Desde el punto de vista electrolítico, el filtrado glomerular tiene casi la misma composición que el plasma, excepto por la ausencia de proteínas de alto y medio peso molecular. La tasa de filtración glomerular o cantidad de filtrado glomerular que se forma por minuto en todas las nefronas de ambos riñones es un índice de la función renal. Es, además, esencial para evaluar la severidad y evolución de los trastornos renales.
El filtrado glomerular originado pasa a través de todo el segmento tubular, cuyo epitelio reabsorbe y secreta de forma selectiva diferentes compuestos. El líquido que resulta de este proceso entra en la pelvis renal como orina. El papel de la reabsorción es mayor que el de la secreción, pero esta última es importante para determinar las cantidades de iones potasio, hidrógeno y de otras sustancias. La mayoría de las sustancias que se deben eliminar de la sangre, como urea y creatinina, se reabsorben mal, por eso se excretan en grandes cantidades. En el caso de los fármacos, estos además de reabsorberse mal, también se secretan, por lo que su excreción es alta. Otros componentes del filtrado, como la glucosa y los aminoácidos, se reabsorben casi por completo. En el caso del agua, más del 90% de la cantidad que se ha filtrado posteriormente es reabsorbida, principalmente en el túbulo proximal y la rama descendente del asa de Henle. Los riñones son los encargados de lograr un equilibrio entre el agua corporal y los iones inorgánicos para mantener estable la concentración de esas sustancias en el líquido extracelular. Este equilibrio se logra mediante cambios en la composición de la orina excretada. Algunas de las sustancias del medio interno, reguladas en gran parte por los riñones, son el agua, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, sulfato, fosfato y el ion hidrógeno. No obstante, los riñones no son los únicos reguladores de las sustancias inorgánicas esenciales. La regulación de la excreción de sodio es el principal mecanismo de regulación a largo plazo de la presión arterial. El balance positivo de sodio provoca el aumento del volumen extracelular y, en consecuencia, el gasto cardíaco y la presión arterial. El riñón también es capaz de regular la presión arterial mediante un sistema hormonal llamado sistema renina-angiotensina. Las células del aparato juxtaglomerular segregan la renina, que actuará sobre el angiotensinógeno, originando angiotensina 1. Esta es convertida en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina, ECA. Uno de los efectos de la angiotensina 2 es la liberación de aldosterona, que actuando sobre la nefrona regulan la presión arterial. Además, es muy probable que los riñones segreguen a la sangre o retiren de ella otras sustancias vasoactivas diferentes de la renina. Así pueden sintetizar varios icosanoides de acción vasodilatadora o vasoconstrictora. Los riñones segregan eritropoyetina, EPO. Esta hormona está relacionada con el control de la producción de eritrocitos en la médula ósea y, por tanto, con el mantenimiento de niveles de oxígeno adecuados para el funcionamiento del organismo. 1,25 dihidroxivitamina D3, que es la forma activa de la vitamina D, la cual interviene en el metabolismo del calcio, aumentando la absorción del calcio intestinal y la movilización del calcio óseo. Glucosa, que se sintetiza durante el ayuno prolongado a partir de aminoácidos y otros precursores, un proceso llamado gluconeogénesis. Eicosanoides, compuestos derivados del ácido araquidónico, entre los que se incluyen las prostaglandinas, la prostaciclina o los trombosanos. Entre sus funciones se encuentra controlar el flujo sanguíneo y el filtrado glomerular. Metalotioneínas son una familia de proteínas con afinidad a ciertos metales como el cadmio, el cobre y el zinc, participando en su homeostasis. El estrés, la inflamación o las intoxicaciones por algunos metales aumentan su síntesis.
¿Qué les pareció? ¿Ah? De las funciones que dijimos, ahí nos enteramos ya. Ciudad de Salamanca, nos enteramos algo más, ¿no es cierto? Obviamente que se supone que todas estas funciones deben contarles los fisiólogos, pero es para que ustedes más o menos vean la importancia del aparato renal, la importancia del riñón, y créanme que el riñón no le cuidamos bien, no le cuidamos bien. Mira cómo no le vamos a cómo le vamos a cuidar bien si uno come lo que quiera, come lo que sea, se toma cosas tóxicas, cualquier cosa. Entonces al riñón estamos siempre forzándole, estamos haciéndole trabajar de más. ¿Por qué? Porque está eliminando sustancias tóxicas. Y por hablar de medicamentos, de drogas, de todo. Peor las personas que manejan drogas, ¿no? Es terrible. Entonces ya le comprendieron, ¿cierto? Le comprendieron mejor. Los videos estuvieron muy bien, muy explicativos para entender todo lo que significa esta filtración glomerular que realizan los tubos contorneados. ¿Sí están viendo? ¿Sí están viendo, chicos? Sí. Ya. Sí. Entonces, cuando nosotros veíamos esto aquí, ¿no? ¿Dónde estaba? Estos vasos, ¿no? Al lado de los tubos contorneados proximal, entonces tenían dos funciones importantes. La una de la secreción, la reabsorción primero. O sea que en la primera parte hay una reabsorción. Y en la segunda parte hay una secreción de sustancias tóxicas, medicamentos, etc. Entonces, miren que esta función del riñón, ¿cómo no va a ser valioso? No va a ser importante conocer la estructura anatómica. Y como mencioné, la forma de hacerlo, déjame ver si está algo más aquí que puede ser bonito. Vamos a ver, ecografía. Es estudios ecográficos del riñón. Vamos a verlos ahí. Estudio ecográfico de los riñones, ecografía del riñón derecho. En decúbito supino realizaremos cortes longitudinal y transversal a nivel de línea axilar anterior. En caso de dificultad, utilizaremos los decúbitos laterales izquierdos para el estudio del riñón derecho. En el corte longitudinal encontramos básicamente dos estructuras interesantes. El lóbulo derecho hepático e inmediatamente debajo de él la silueta del riñón izquierdo, donde identificamos perfectamente el seno renal hiperecogénico y el parénquima renal hipoecogénico con respecto al hígado y sobre todo con respecto al seno renal. En los cortes transversales también encontramos las mismas estructuras y alguna más. Empezamos con el lóbulo hepático derecho, inmediatamente debajo de él aparece el riñón derecho en transversal, donde distinguimos perfectamente el seno renal y el parénquima hipoecogénico con forma de herradura o C abierta hacia el ilio, por donde vemos entrar los vasos renales. En contacto con la cara posterior del hígado y por delante de los vasos renales a veces vemos la vesícula biliar.
Buenas tardes. Ante todo, vamos a seguir con habilidades en gran formato. En este caso, vamos a hacer un caso ecográfico del día. Tengo a mi derecha a Ignacio y a mi izquierda a Antonio, que son médicos de familia. Y nos traen hoy un caso, bueno, algo más de un caso interesante. Y mañana tenemos segunda parte también, con lo cual nos lo vamos a pasar muy divertido. La idea de esta habilidad en gran formato nace sobre todo con poder acercarnos a un montón de gente, a una gran cantidad de personas, con el objetivo de acercar, en este caso, una técnica. Como es la ecografía, ya sabéis que está ampliamente distribuida en muchos centros de salud, todavía no en todos, pero en la gran mayoría. Cada comunidad lleva su ritmo y cada uno se acerca como puede. Y igualmente nos vamos adaptando a esa curva de aprendizaje. La idea de esta habilidad en gran formato de hoy es darle un sentido práctico a esto. Además, está diseñada para ser grabada y es lo que vamos a... ¿Qué tal? El día de hoy vamos a describir un tema muy importante en la medicina de primer contacto, como es la ecografía renal. Espero que les guste. Recordando un poco la anatomía del riñón, vamos a ver que en el adulto cada riñón mide aproximadamente 11 centímetros de longitud, 2.5 centímetros en su diámetro anteroposterior y 5 centímetros de ancho. El riñón derecho es inferior al riñón izquierdo. Esto muchas veces debido a que como el riñón derecho se encuentra a la par con el hígado, obviamente es un poquito más pequeño. Asimismo, también vamos a ver que el tamaño renal disminuye con la edad. El riñón adulto tiene la forma de una habichuela, con un contorno liso, convexo. El parénquima del riñón derecho presenta la misma icogenicidad que el hígado. Y en el corte longitudinal típico vamos a encontrar a las pirámides medulares de aspecto hipoecoico y una hiperecogenicidad central. Lo hiperecogénico lo vamos a describir nosotros como un color blanco y lo hipoecoico o anecoico lo vamos a describir como negro. Gracias a una ecografía nosotros podemos descartar anomalías congénitas en nuestros pacientes, como la hipoplasia renal, que es una anomalía parenquimatosa en donde existen pocas nefronas y la función renal normal va a estar en proporción con la masa del riñón. En ocasiones puede llegar a ser bilateral, es rara y ocasiona una insuficiencia renal. Nosotros vamos a reconocer una hipoplasia renal cuando vemos un riñón pequeño. Vemos que un riñón de manera normal mide de 9 a 12 centímetros. Cuando notemos un riñón abajo de estas medidas, ya vamos a sospechar en algún caso de hipoplasia. También nosotros debemos estudiar lo que es la lobulación renal, que puede persistir hasta los 4 o 5 años de edad. Se caracteriza por tener una muesca en la cortical sin pérdida del parénquima. Podemos ver nosotros en la imagen anexa cómo existe una protuberancia en el riñón y esto debemos nosotros hacer el diagnóstico diferencial con alguna masa o con algún tumor. Podemos distinguir también la hipertrofia compensatoria, en donde las nefronas sanas crecen para que el parénquima renal aumente su función. Puede ser o encontrar esta hipertrofia compensatoria en casos de pacientes que han sido nefrectomizados, pacientes que tengan agenesia renal, atrofia renal o bien alguna displasia. En la ectopia renal, el riñón no asciende durante el desarrollo embriológico y se le llama también como riñón pélvico. Va a tener una función disminuida en el 50% de los casos, van a ser riñones pequeños y mal rotados, con una dilatación importante del sistema colector y estos pacientes van a tener una mayor susceptibilidad a infecciones. En esta imagen podemos ver un claro ejemplo de una ectopia renal, donde vemos parte de la vejiga como ventana acústica y ahí en esa zona encontramos un riñón que obviamente tiene un aspecto pequeño, está mal rotado, tiene una dilatación importante de los sistemas colectores. Cuando encontremos una imagen de este tipo, pues obviamente debemos hacer o tener la sospecha diagnóstica de que se trata de una ectopia. Puede haber casos de ectopia renal cruzada, en donde ambos riñones están en el mismo lado. Y en el 90% de los casos, el riñón ectópico está fusionado con el otro riñón. El riñón en herradura, en este caso no ha rotado correctamente el riñón, puede haber obstrucción de la unión uretero-pélvica, asimismo infecciones y formación de cálculos de forma recurrente y generalmente el riñón en herradura está asociado a la displasia renal o bien a riñones supernumerarios así como malformaciones anorrectales. Podemos encontrar casos de agenesia renal y esta va a ser uni o bilateral con una prevalencia del 0.4%.
Se asocia muchas veces a masas quísticas pélvicas, anomalías esqueléticas, cleptorquidia. Y en la ecografía no se ve el riñón, pero suele encontrarse la glándula suprarrenal. Podemos nosotros ver, en este caso, la imagen en la ecografía, solamente la glándula suprarrenal con un aumento en la ecogenicidad, y si hacemos el comparativo con una tomografía, vamos a ver la ausencia completa del mismo. Podemos hallar casos de riñón supernumerario, y este se va a caracterizar por ser un riñón más pequeño, que va a contener pocos cálices. Y en la ecografía se ve un riñón extra. Podemos ver nosotros perfectamente en la ecografía a donde vemos dos sistemas colectores, dos senos renales completamente hiperecogénicos que nos hacen sospechar en esta patología. Las infecciones renales se presentan con mucha frecuencia en la consulta de primer contacto. Hablando básicamente de la pielonefritis, consiste en una inflamación del túbulo intersticial del riñón que se lleva a cabo por dos mecanismos. Uno por la vía ascendente a través de infección por Escherichia coli o bien diseminación hematógena por Staphylococcus aureus. Existe mayor frecuencia de esta patología en mujeres de 15 a 35 años de edad y clínicamente se manifiesta por dolor en flanco y fiebre. En la ecografía de la pielonefritis, los riñones pueden verse normales, aunque suele encontrarse aumento del tamaño renal, esto por edema, compresión del seno renal, alteración en la ecogenicidad. Podemos encontrar algunos datos de hipoecogenicidad que nos hacen sospechar en edema o hiperecogenicidad que nos haría pensar en algún problema de hemorragia. Asimismo, pérdida de la diferenciación córtico-medular, masas mal delimitadas o bien gas en el parénquima renal. Aquí vemos una imagen clásica de pielonefritis con el órgano renal con cambios en su ecogenicidad. Vamos a ver la parte central con una ecogenicidad tensa. Hay cambio en la diferenciación córtico-medular, compresión al seno renal, las pirámides renales se ven discretamente crecidas. Esto nos hace sospechar en inflamación y en edema. Vemos un caso más donde se pierde por completo la anatomía ecográfica normal, incluso se ve hasta una masa que puede hacernos confundir con un tumor o alguna otra lesión, compresión al seno renal y pérdida de la diferenciación córtico-medular. Comentando un poco acerca de absceso renal y perirrenal, las pielonefritis que no han sido tratadas correctamente son un factor importante para que se presenten los abscesos. Estos tienden a ser únicos, pueden drenarse espontáneamente al sistema colector. Los abscesos perirrenales pueden formarse por la ruptura de una pionefrosis. En la ecografía, los abscesos se ven como masas complejas hipoecogénicas con una pared gruesa. Asimismo, se acompañan de refuerzo posterior, incluso pueden verse detritus moviéndose en su interior. El diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con quistes hemorrágicos, parasitarios o bien quistes multiloculados, también con neoplasias quísticas. En esta imagen podemos ver una masa bien delimitada de aspecto hipoecogénico que obviamente altera la anatomía ecográfica normal. Cuando vemos una imagen así, siempre sospechar en un absceso renal. Una pionefrosis obviamente es un daño renal ya un poco más marcado, en donde existe material purulento en un sistema colector que ha sido obstruido, ya sea por un lito o bien una obstrucción ureteropélvica. En la ecografía vamos a reconocer la pionefrosis porque van a aparecer datos de hidronefrosis. Vamos a encontrar detritus moviéndose en el interior del sistema colector o bien cálculos, ¿no? En esta imagen podemos ver nosotros los detritus que pueden estar dentro del sistema colector y vemos la obstrucción tan importante, en este caso como el cálculo, con su sombra acústica posterior característica. Dentro de las patologías renales también podemos encontrar una pielonefritis enfisematosa. Afortunadamente es poco frecuente, en donde existe formación de gas que pone en peligro la vida del paciente. A nivel ecográfico podemos encontrar gas que produce focos hiperecogénicos con sombra acústica posterior sucia que dificulta la visualización de las estructuras, como la imagen que podemos de un riñón donde se encuentran focos hiperecogénicos proyectando sombra acústica. Obviamente cálculos mayores a 5 milímetros son los que vamos a visualizar fácilmente por ultrasonido. Los tumores renales, el carcinoma de células renales ocupa el 3% de las neoplasias malignas. En pacientes con riesgo se encuentran aquellos que padecen insuficiencia renal crónica
que están en hemodiálisis o diálisis peritoneal. La ecografía va a revelar tumores sólidos con una ecogenicidad variable de ellos. Los encontramos quísticos, sólidos, mixtos y alteran completamente la anatomía ecográfica normal. El linfoma renal puede ser de diseminación hematógena, proveniente de un linfoma retroestómago cervix. En la ecografía vamos a ver una masa solitaria, masas múltiples, principalmente, con unos criterios ecográficos. Tienen que ser anecogénicos, con un refuerzo acústico posterior, una pared imperceptible y lisa y de forma redondeada, como en los ejemplos que vemos abajo. El traumatismo renal también se puede valorar por la ecografía. Estos pueden ser cerrados o penetrantes. Se van a clasificar en 4 categorías. 1, lesiones menores. 2, lesiones mayores como fracturas renales. 3, lesiones catastróficas donde hay lesión del pedículo vascular y estallido renal. Y 4, abulsión de la unión pielo-uretral. En esta imagen podemos ver una fractura renal donde vemos completamente desprendido lo que es el polo inferior del riñón y vemos abundante cantidad de sangre con aumento en la ecogenicidad, y del siguiente lado vemos un hematoma renal. Vean la característica heterogénea de la lesión. Vemos zonas hiperecogénicas o hipoecogénicas mixtas combinadas que obviamente pierden por completo la anatomía ecográfica normal. ¿Qué tal? Acabamos de ver un tema muy importante como es la ecografía. Bueno. Rato ya no estoy, que se me quedó el anatomo web. Muy bien, entonces, bueno, ahí hemos visto algunas cosas que nos ayudan. Hoy vamos a ver lo que se llaman los conductos excretores del riñón. ¿Y cuáles eran estos conductos excretores del riñón? Estos conductos excretores del riñón son los cálices menores, los cálices mayores, lo que les decía que se encontraban al final de las pirámides, ¿no es cierto? Al final de las pirámides. Esos son los cálices menores, los cálices mayores. Son conductos membranosos, números de 4 a 20, miden 1 centímetro. Se localizan alrededor de la base de una papila y por otro extremo el cáliz mayor. ¿Qué son los cálices mayores? Son las agrupaciones de 2 a 4 cálices menores, de 2 a 5. Los cálices mayores se abren en la base. La pelvis renal es agudo, ¿no? Aquí están, estos son los cálices menores. Estos de aquí, 1, 2, 3. Aquí están las papilas de las pirámides. ¿Saben de las pirámides? Aquí están las papilas. Aquí 1, 2 o 3 se unen para formar este otro tubo, este de acá, que es el cáliz mayor. Y 2, 3 o a veces más cáliz mayores forman este embudo que se conoce con el nombre de pelvis renal. En la pelvis renal nace el uretra. ¿De acuerdo? Esto no tiene mucha complejidad. Entonces aquí nuevamente tienes la relación con las arterias, las pirámides,
la corteza, las columnas de versículos, la arteria renal, los diferentes ramas, cómo se van ramificando. Aquí es el vértice de las pirámides, los cálices menores, los cálices mayores y la pelvis renal. Es toda la irrigación que ya habíamos estado comentando. Aquí es mucho mejor la irrigación. Así como viene la arteria renal, cómo se divide, ¿no? Cómo va dividiéndose, cómo se distribuye. Y vean aquí cómo se van a formar parte de estos negritos puntitos que se llaman los glomérulos. Algunas de las patologías que estábamos viendo, ¿no es cierto? Aquí. Bien, entonces, ¿qué es la pelvis renal? Esta es la pelvis renal. Es un segmento ensanchado del aparato de la forma de un embudo aplanado que mide 5 milímetros de la altura. Es la continuación de los cálices mayores. ¿Y dónde se encuentran? Aquí en el ilio. Se encuentran en la... está ubicado en el ilio, en el seno renal, ¿cierto? En parte por fuera del seno y del ilio. Luego de la pelvis renal, que tienes aquí la pelvis renal que está por dentro, ¿cierto? Del riñón, tienes el origen de los ureteres. Los ureteres. Estos son los ureteres que caminan largo, caminan desde la pared renal y van a terminar en la vejiga, que es un órgano intrapélvico, que se encuentra por dentro de la pelvis. Entonces, el ureter es un conducto largo que sigue a la pelvis renal hasta la vejiga. Va a ir por la pared posterior, por detrás del peritoneo, por la pared posterior del abdomen. ¿No es cierto? Por ese sector, junto o al lado del psoas, por ahí va a caminar. Se desprende desde el vértice de la pelvis, se dirige hacia abajo y adentro sobre la pared abdominal posterior, cruza los vasos y la cavidad vesical. Mide 25 centímetros, más o menos hasta aquí. Más de una. Aquí tienen el uréter. Miren ustedes todito hay una porción lumbar, hay una porción que cruza los vasos ilíacos, luego penetra en la cavidad pélvica y luego va a penetrar en la vejiga. Aquí, como ven ustedes. Penetran en la vejiga, también a lo largo. O sea que estos ureteres van a tener diferentes irrigaciones, incluso diferentes relaciones. En este estaba viendo los cálculos renales, que en esa ecografía, viste cómo se formaban y se localizaban aquí. Cuando estos cálculos caminan por aquí, producen unos dolores terribles. Dice que es peor que el dolor de parto, dicen. Es este cálculo renal. ¿Por qué? Porque este cálculo tiene que caminar por este tubo estrecho 25 centímetros. Entonces se dan cuenta que este calculito pase por este tubito pequeño. Se puede sentir el dolor de este señor mientras dure el traspaso de este cálculo hasta llegar a la vejiga. Ese es el llamado cólico renal. El cólico renal o llamado, tiene un nombre en semiología, un cólico muy agudo, muy crítico y muy doloroso, ¿cierto? Es el cálculo renal. Esto les decía que aquí hay gente que se especializa en destruir estos cálculos ahora. Ya es una de las ramas de la medicina que se llama la criptolítisis, dice como algo así se llama. No tengo bien claro el nombre. Antes, cuando no había esta destrucción de los cálculos láser, se introducía estas ondas, un stent que venía aquí en forma de gancho, le agarraba y luego este stent le trataba de alar para acá. Sacaban los cálculos. Y antes de eso, lo que pasaba es que entraban a una cirugía y le cortaban para poder sacar el cálculo. Ahora no, ahora por medio de rayos láser le apuntan bien por imagenología, le apuntan bien y le van destruyendo el cálculo. Y esa es una subespecialidad renal del riñón. Nos decimos que el riñón va a pasar varias porciones, va a ir por el camino por la porción lumbar, se va a encontrar detrás las fascias del ilíaco, del músculo ilíaco y del psoas, que ustedes ya lo estudiaron. Por fuera va a estar el uréter, por de la parte por debajo,
el riñón va a estar por fuera, o sea, va a estar en relación con el borde del riñón, como ya vieron en alguna de las diapositivas. Por dentro va a corresponder a la vena cava de la vena cava inferior. Por delante, ¿qué encontrarás? Los uréteres derecho va a estar cubierto por la segunda porción del duodeno y la fascia de Treitz. Y el uréter izquierdo cubierto por peritoneo y por la fascia de adosamiento. Cuando penetra en la fosa ilíaca, antes de penetrar pasa por delante de los vasos ilíacos. O sea, le cruza los vasos ilíacos. ¿Cuáles vasos ilíacos? Cuando la aorta se divide en dos, en los ilíacos primitivos. Por delante del segmento ilíaco del uréter está cruzado entre el lado derecho por el extremo inferior del mesenterio y por la arteria iliocólica. Y en el lado izquierdo está cubierto por el peritoneo parietal y el mesocolon pélvico. En la porción pélvica, ¿dónde va a encontrarse en el hombre? En el hombre, el uréter derecho desciende delante de la arteria hipogástrica y en el izquierdo por detrás. O sea, en el derecho va a estar por delante, en el izquierdo por detrás. Y en la mujer, el uréter de la arteria hipogástrica forma el límite posterior de la fosita ovárica y ahí se forma lo que se conoce como fosa ovárica. Luego abandona la pared pélvica y se introduce bajo el mesometrio, luego hacia el istmo del útero y termina penetrando en la pared vesical. La porción vesical ya es cuando llega a la pared de la vejiga. Entonces los orificios vesicales de los ureteres ocupan los ángulos de la vejiga, que se encuentra el trígono del Latauet, bordeado por arriba por mucosa vesical. Ese es el trígono ureteral, la que ya vamos a ver. Entonces aquí tienes el riñón, mira cómo desciende por delante del psoas, por la parte del ilíaco, atraviesa los vasos ilíacos, mira cómo atraviesa los vasos ilíacos, aquí se produce una especie de estrechez y luego entra en la cavidad pélvica. Aquí ves al riñón en una pieza del riñón, estos son los ureteres, va camino, penetra acá, y aquí viene y desemboca en la vejiga. Muy bien, ¿qué horas son? ¿Qué horas tenemos? Las 9, doctor. Bueno, digamos algunas generalidades de la vejiga. Entonces los ureteres, una vez que llegan a la cavidad pélvica, van a desembocar en la vejiga. ¿Y qué es la vejiga? Entonces, la vejiga es el reservorio de la orina. Es el sitio donde se va a coleccionar la orina, ¿cierto? La forma de la vejiga puede ser diferente. Cuando está vacía, tiene la forma más o menos triangular, es aplanadita de arriba hacia abajo, ¿cierto? Y de hacia adelante hacia atrás. Cuando está llena es una bombita, es redondo, incluso puede llegar a formar un globo vesical en algunas patologías o alteraciones. Cuando está llena, su pared posterior se levanta, sus bordes se ensanchan y tiene una forma ovoide, como lo indica así. ¿Cuál es la capacidad de la vejiga? Va de 150 a 500 centímetros. Dicen que las mujeres tienen mayor capacidad, que por la propia característica de mujeres retienen más la vejiga, la orina en la vejiga, ¿no? Es como el hombre que a cada rato saliva a orinar, ¿no es cierto? A veces los chubaditos se orinan hasta en la vereda. Dice la capacidad, un término promedio de una vejiga son 300 centímetros. ¿En dónde se encuentra la vejiga? Se encuentra en la cavidad pélvica, por encima del piso pélvico. Se decía, ¿qué es el piso pélvico? El piso pélvico es el perineo, pues, ¿no es cierto? Por encima del perineo, ¿no? Y de la próstata, en el caso del hombre, está por encima. Justo en el ángulo inferior está la uretra y ahí se encuentra la próstata. Delante y arriba del recto y de las vesículas seminales. Ya vamos a ver eso. En la mujer se encuentra encima del piso pélvico y delante y por encima del útero, diría yo. Por delante y encima del útero. Y por delante de la vagina. Cuando la vejiga está vacía, se ubica dentro de la cavidad pélvica por detrás de la sínfisis del pubis y el pubis. Cuando está distendida,
puede llegar incluso a ocupar parte de la cavidad abdominal. Cuando está vacía es triangular, como dijimos, ¿no es cierto? Cuando está vacía es triangular, el vértice se orienta hacia adelante. Va a presentar una cara inferior, es decir, aquí está la cara anterior inferior, que adelante va a estar la vejiga, va a estar el pubis, ¿cierto? Entonces va a estar en relación con el pubis, con la sífilis del pubis. El pubis, la parte anterior, y aquí hay un espacio que se llama espacio prevertical o espacio de retios. La cara convexa mira hacia abajo en relación con la sífilis pubiana, el pubis, la parte anterior, el elevador del ano, el obturador interno, la aponeurosis umbilical prevesical, que forma la pared posterior del espacio de retios. La base se encuentra un poco, mira hacia abajo y es triangular, y los bordes laterales en relación a las arterias umbilicales. Ustedes tienen que recordarse que por el vértice hay un recuerdo de la arteria umbilical, incluso existe como unas ramas de la arteria hipogástrica, pero estas van y forman el famoso uraco que termina y esta arteria umbilical se oblitera. El borde posterior situado en la unión de la cara superior y la base de la vejiga, el ángulo anterior o vértice se considera el uraco. Este es el uraco. El ombligo. Los ángulos laterales, la unión de los bordes posteriores de los bordes laterales. Cuando está distendida es redondeada, las paredes desaparecen. Como resultado del crecimiento de la pared anterior, el uraco se levanta. Los bordes laterales se transforman en caras y forman, y alrededor está una celda vesical peritoneo. Encontramos por dentro, cuando tú entras, hoy se puede entrar por la uretra y puedes observarle que está por dentro. Vas a encontrar que se encuentra una mucosa rosada, roquita, y la formación de un triángulo formado por 3 orificios, los 2 orificios superiores, que son los orificios ureterales, por donde desembocaban los uréteres, y abajo tienes la uretra. Entre los 3 se forma un triángulo, que es el triángulo de ureteral. Color blanco y grisáceo en la cadáver roja y roja en el vivo. Claro, es rojita en el vivo, ¿no? Tiene los 3 orificios, un anterior y medio el orificio uretral y 2 laterales, los orificios ureterales. Como está irrigado por la arteria vesical inferior, que es una rama de la hipogástrica, por la arteria hemorroidal media, que es también rama de la hipogástrica, por la arteria prostática y vesical deferencial, arteria uterina y vaginal. Todas estas son ramas de la arteria hipogástrica. Las venas acompañan a las arterias y terminan en el plexo de Santorini, que se encuentra en el espacio por detrás del pubis. Y los nervios provienen de los nervios sacros tercero y cuarto. Tienes aquí también desde el famoso trígono vesical o de Letaud, dice cómo se pronuncia en francés eso. Aquí están los ureteres, aquí está la uretra, este es el trígono. Este también se le conoce como rodete interureteral, o sea, que va del un uréter al otro uréter, se llama rodete interureteral. El resto ¿ves? Cuando está distendido es liso, rosadito, presenta una capa, la capa interna, que es la mucosa que estamos viendo. Tienes una capa muscular, esta es la capa muscular que tiene fibras longitudinales, circulares y oblicuas, y aquí se encuentra el músculo de detrusor, que es el que se estimula para la micción. Y tienes una cobertura peritoneal. En la cara superior está cubierta por peritoneo, que se cubre por la cara inferior del cuerpo del útero, formando el fondo de saco vesículo uterino. Por acá a los lados tienes las fascias laterales. ¿Ves? Aquí están las 3 capas: túnica externa, conjuntiva, llamada también adventicia, se confunde con la vaina conjuntival perivesical subserosa. Una tapa muscular, capa externa de fibras longitudinales, capa media de fibras circunferenciales y capa externa de fibras longitudinales. Y la mucosa que acabamos. La vejiga, mira cómo es la estructura: ureteres, uretra, ¿cierto? Rodete interuretérico,
este de aquí, capas musculares, las 3 capas de fibras musculares, se encuentra por dónde? Por encima de la próstata en el hombre, por encima de la próstata, por detrás del pubis. Y ves cuando ya los cálculos llegaron, este cálculo grandote vino caminando por aquí, ¿no? Es el dolor tenaz del cólico renal. Y finalmente llega acá. Cuando llega acá y es un alivio, solo le toca pasar la uretra que es más corta. Muy bien, ahí vamos a quedar entonces para ver mañana lo que son uretras masculinas y femeninas. ¿Ok? No se olviden de hoy ir a estudiar. Cualquier rato les tomo una lección. Cualquier momento digo, a ver, escríbame y vamos a hablar. O les tomo una lección por grupos y la nota es válida para todo el paralelo. ¿Cierto? Sí, porque la idea es que todo el mundo... Tienen que hacer el resumen. No sé si ya consiguieron el cómo aprender a estudiar ustedes. Sí, ya nos pasó la presidenta de la anterior presidenta. Ya, perfecto. En la última parte de cómo aprender a estudiar está la técnica de la lectura y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Utilizar la técnica de la lectura, hacer un cuadernito, un cuaderno a mano y con los dibujos, con los dibujos que puedan hacer. Si es artístico, si es esquemático, lo que quiera, eso yo les haré subir a la plataforma y eso les ir calificando como actividad, como trabajo que van subiendo. Esa es una forma de ir, que ustedes estudien y que yo les voy controlando si es que van cumpliendo o si están estudiando o no. ¿De acuerdo? Ya, doctor. Ya, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Hagan el favor de estudiarme bien todito esto de riñón, incluido la consulta de la ecografía renal, de la tomografía renal, que es la aplicación de la anatomía para que sea más comprensible el estudio que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Ya, doctor. Gracias. Ya, chicos. Pues nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. En los primeros minutos ustedes se encuentran estar. Mañana pidámosle a Stephanie Romo y a Andrea Toapanta. A ver, Stephanie Romo, vos vas apuntando, María. ¿Solo eres María o eres María Fernanda? María Emilia. María Emilia, ya María Emilia. Entonces, Stephanie Romo y Carolina Manzano, ustedes dirigen mañana la reunión lo que hizo María Emilia el día de hoy, ¿ya? Ya, doctor. Listo, doctor. Ya, igual les hace participar a todos, porque la idea es que todos estudien, todos lean, todos estén al día. Yo no quiero que nadie se me quede sin estudiar cuando debe estudiar. ¿Cuándo debe estudiar? Hoy. ¿Hasta qué horas? Hasta cuando usted termine. 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3, 4 de la mañana, amanecida. Si es que necesita amanecerse. Pero hoy domina todo lo que hemos visto. Mañana, cuando termina, igual dominan. Y el resto de días se dedican a las otras materias. Pero si tú dices, yo voy a estudiar el día domingo, el día lunes, en la tarde, para dar trabajo, vas a dar un mal trabajo. Ahí lo único que haces es repasar. Ahí tienes la tercera lectura que tienen que leer. Tienen que leerme cómo aprender a estudiar. ¿De acuerdo, chicos? Listo. Muchas gracias. Bueno, guaguas, pórtense bonitos. Los que no estaban con ritmo de estudiar, por favor, a practicar. Porque ya sé que vinieron de alumnos paralelitos que no eran muy que les hacía estudiar mucho. Me di cuenta. Entonces ya sé. Entonces ahora sí es a estudiar. Si es que el otro año no estudiaron, hoy es a estudiar. El médico se hace estudiando. Ya, chao, chicos. Hasta luego, doctor. Pasen bonitos, muchachos. Un gusto, un abrazo. Pórtense bien. Coman la comidita que les prepara la mamita. Tápense, cuídense, que el virus está a la puerta de la casa. Ahí está el virus.